En el desarrollo del contenido programático de esta primera unidad, continuamos dentro de lo que es el proceso administrativo, que ya lo explicamos en la primera clase: planificar, organizar, dirigir y controlar. Está entonces esta fase que es organización. Y en esta oportunidad estaremos hablando acerca de ese proceso de organizar y la estructura organizacional de una empresa. Y es fundamental tener presente este aspecto, ya que es uno de los aspectos desde el punto de vista gerencial que se considera fundamental en toda organización. Estaremos abordando lo que es las definiciones, la organización como proceso y como estructura organizacional. Abordaremos algunas estructuras, las características, las ventajas, las desventajas y los servicios de alimentación en las organizaciones. Dentro de lo que serían esas definiciones, es importante tener claro que toda organización es considerada una empresa, bien sea pequeña, mediana o grande, o también pública o privada. Y las empresas deben estar constituidas legalmente. Posteriormente van a ver el tema de constitución de empresas y sus obligaciones legales. Y una empresa no es más que una institución o agente económico que toma las decisiones sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se ofrecen. ¿Qué quiere decir esto? Que hay empresas que transforman, ¿verdad?, sus insumos, que es lo que dice aquí: la actividad productiva es la transformación de esos bienes intermedios, que son esos insumos. Hay empresas de producción, por ejemplo, de alimentos, como los alimentos manufacturados, así como también hay empresas artesanales de producción de alimentos artesanales, y hay empresas de producción de comida, que son empresas de servicio de comida, así como otros tipos de empresas en otras organizaciones, en otro tipo de ramos en el mercado. Por lo tanto, esa actividad productiva, ¿en qué consiste? En transformar. Transformar esos bienes intermedios, que son esas materias primas, para obtener esos bienes finales, bien sea servicios o productos, y esos factores productivos que trabajan en esta transformación son precisamente la mano de obra, las personas y el capital, es decir, lo que se invierte. Es decir, toda empresa tiene una función de producir un bien o un servicio. Así sea una empresa de asesoría, entonces un servicio de asesoría. Y el servicio lo prestan esos profesionales especialistas en esa determinada asesoría. En este caso, tenemos el énfasis, precisamente por ser la asignatura que estamos abordando, el énfasis en servicios de alimentación. Las organizaciones son sistemas sociales, porque las personas se organizan para acordar constituir una empresa y producir ese bien o ese servicio. Entonces, por lo tanto, tienen principios sociológicos y psicológicos, porque yo tengo una mirada puesta en producir ese bien, ese servicio, y para dar una respuesta al entorno social. Es decir, veo una necesidad en ese entorno y una posibilidad de dar, producir y ofrecer ese bien o ese servicio. Y hay un enfoque sistémico en todas las organizaciones con la intención de articular, es decir, que todos lo vieron en la clase de administración, que las empresas tienen diversas funciones básicas. Tienen funciones de mercadeo, funciones financieras, funciones de producción, y cada una de estas funciones se articulan en un subsistema, y entre varios subsistemas articulan el sistema, y el objetivo final es producir un bien o un servicio que está dentro de otro sistema, que puede ser el sistema de salud, el sistema comercial. Es decir, hay un enfoque sistémico dentro de lo que son las empresas para producir un bien o un servicio. Y cada uno de esos subsistemas dentro de la organización se interrelacionan. La organización como proceso precisamente consiste en ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos identificar qué es lo que vamos a hacer, quiénes van a dirigir las diversas actividades, sean financieras, de mercadeo, operativas, de seguridad, qué recursos se necesitan,
entre cada uno de los miembros de la organización se distribuyen esas actividades de tal manera que puedan lograrse las metas de la organización. Por lo tanto, dentro de ese proceso de organización, lo primero es constituir y estructurar. Es decir, yo debo constituir la empresa idealmente en forma legal, y para eso van a ver esa clase de constitución de empresas, y debo estructurar, es decir, organizar una estructura organizacional que me permita definir qué se va a hacer, quiénes van a dirigir, cuántas personas van a integrar para cumplir con esas funciones que yo considero que son necesarias en la organización. Y debo sistematizar. ¿Qué es sistematizar? Definir primero las funciones, lograrlas que se hagan operativas, verificar que realmente es adecuado el proceso que yo definí y una vez que se haya verificado, lograr que se siga pautando y desarrollando de esa manera. De esa manera se sistematizan cada una de las funciones y se organiza el funcionamiento de esa empresa. Y por supuesto, tengo que instalar. ¿Qué es instalar? Que cada organización tiene que tener un asiento, es decir, tiene que estar instalada, funcionar en un determinado lugar. Tiene que tener un local de funcionamiento e incluso las empresas que trabajan en forma online no tienen, digamos, un espacio donde venga el cliente, pero tienen que tener un espacio donde funcionen con las conexiones a internet, con los equipos de conexión para tener un control online y ese funcionamiento online. Es decir, siempre tiene que instalarse en un determinado lugar. Y si usted dice que va a instalar una empresa en su casa, esa casa tiene que ser la dirección fiscal dentro de lo que son las obligaciones legales de una organización, tiene que tener un registro fiscal y una organización fiscal y esa dirección es el lugar donde usted dice que va a funcionar esa empresa. Eso es instalar. Es fundamental que se defina la misión de la organización, es decir, ¿para qué funciona esta empresa? ¿Para qué se constituyó? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a producir? ¿Un bien o un servicio? Eso hay que definirlo. Y hay que definir la visión, es decir, ¿cuál es el sueño futuro de mi organización? ¿Hacia dónde voy a conducirme? ¿A dónde quiero llegar? Entonces, una vez definida la misión y la visión, yo articulo las diferentes funciones, actividades, quienes lo van a dirigir y voy estructurando mi organización o la organización en la cual se esté realizando esta actividad de organización. La función de este proceso organizacional, por lo tanto, implica tener objetivos verificables, es decir, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a hacer una empresa de producción de comida. ¿Con qué objetivo? ¿A quiénes voy a atender? ¿Es una empresa de venta? ¿Es una empresa de un programa social? ¿Es una empresa de un sector de trabajadores? ¿A quiénes voy a atender? ¿Cuánto voy a producir? ¿Cuáles son los objetivos y metas? Y al tener objetivos y metas claramente definidas, yo tengo que tener claridad de las tareas que voy a desarrollar, o por lo menos las principales actividades. Actividades de producción, actividades financieras que tienen que ver con las funciones de una empresa, que lo vimos en el tema administración. Y tengo que tener un área entendida de autoridad. Es decir, cada una de esas actividades principales tienen que tener una persona que lidere a ese grupo de personas que van a estar abocadas a desarrollar esas actividades principales. Por lo tanto, yo tengo que identificar y clasificar las actividades requeridas. Es decir, yo defino cuáles son las actividades que se van a desarrollar en la empresa y las clasifico. Estas son actividades financieras, estas son actividades operativas, estas son actividades de mercadeo, las organizo y defino quién las dirige, cuántas personas se necesitan para hacer ese trabajo. Yo debo agrupar esas actividades para poder alcanzar, porque se supone que esas actividades están relacionadas a mis objetivos definidos. Y debo asignar un administrador, es decir, una persona que dirija, planifique, organice y coordine cada una de esas actividades, delegarle esas funciones, pero también debo supervisar esas funciones que realiza esa persona y tengo que
hacer una provisión para la coordinación horizontal y vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que los organigramas tienen una estructura horizontal y vertical, es decir, autoridad, que es la parte vertical, y ahora vamos a verlo en el organigrama, y horizontal, que son los diferentes eslabones que tienen el mismo rango de autoridad, pero que van a trabajar en áreas distintas, pero que necesitan articularse para lograr los objetivos de la organización. Por lo tanto, de esta función que les acabo de describir, surgen los organigramas. ¿Qué son los organigramas? La representación gráfica de la estructura de una organización. Es precisamente cuando yo estructuro, organizo qué funciones se van a realizar, allí yo voy a poner de manifiesto la relación formal existente entre las diferentes unidades que se integran. Si yo dije que va a haber una unidad de producción y dije que va a haber una unidad de control financiero y va a haber una unidad de mercadeo, entonces yo tengo que definir sus actividades, cómo se van a integrar, cómo se van a comunicar, cuáles van a ser sus funciones, quién los va a supervisar, y es ahí donde están las líneas de autoridad para cada una de estas áreas. Esos organigramas los organigramas son considerados instrumentos auxiliares para el administrador. Y nosotros somos administradores porque estamos puestos para servir en diferentes áreas del campo laboral. Cuando ustedes egresan, van a trabajar en diferentes áreas, puede ser en clínica, puede ser en nutrición, en deporte, puede ser en educación, pero hay que administrar esas diferentes áreas. Ustedes tienen que planificar, necesita organizar, necesita dirigir y controlar. Y un organigrama en una organización nos permite fijar, conocer la posición, el rango, la autoridad y las responsabilidades que tiene cada una de las áreas, cómo se organizó esta empresa o cómo se está organizando para que funcione en base al bien y servicio para el cual fue creada o para lo cual funciona. Aquí tenemos, dentro de las organizaciones, se conoce, por lo menos la estructura organizacional se conoce como la organización formal. ¿Qué es esa estructura organizacional intencional? Y aquí tenemos un esquema de lo que sería cómo es una estructura organizacional. Ahí cuando vemos las líneas verticales, esto me representa líneas de autoridad, es decir, que en la línea, el recuadro superior tiene el máximo nivel de autoridad sobre toda la organización, y el recuadro inferior tiene el menor nivel de autoridad. Eso no habla de importancia, sino de autoridad en cuanto a delegación de funciones, supervisión y control. Sin embargo, en las empresas, además de la organización formal, que es la estructura organizacional, también tiene la organización informal, porque en las organizaciones también se constituyen, se agrupan las personas independientemente de las áreas de los departamentos que trabajen, se agrupan para realizar otras actividades, como por ejemplo, mira, vamos a organizar los cumpleaños, o vamos a ir a una funeraria porque falleció un compañero, o vamos a organizar una actividad social, una reunión, una recepción. Muchas actividades, inclusive sociales, si son coordinadas por áreas formalmente constituidas como área de control social o de bienestar social dentro de la organización. Pero al agrupar personas de otras áreas para que participen, eso ya es algo informal. E inclusive hoy día con la situación país, en muchas organizaciones organizan grupos, inclusive por WhatsApp o Telegram, donde hacen ventas particulares. Mira, yo vendo chuchería, yo vendo electrodomésticos. Hay muchas empresas que están haciendo eso, no la empresa, las personas de la empresa. ¿Por qué? Bueno, una manera de buscar ingresos adicionales, y si la organización se los permite, eso es algo informal dentro de la organización formal. Eso está ocurriendo en muchas organizaciones, por lo menos en este país. Y eso es una organización informal dentro de la organización formal en la que laboran esas personas. Esta estructura que vemos aquí del departamento de nutrición, un ejemplo del departamento, los departamentos en el área asistencial pública, normalmente se les llama departamento,
A nivel de organizaciones privadas pueden tener otros nombres como gerencia, oficina, sección, eso varía. O por lo menos en los hoteles se llama gerencia de alimentos y bebidas, eso varía. Y a nivel hospitalario, dentro del sector público, normalmente son la designación de estas áreas que están por debajo de las direcciones. Hay dirección, subdirección, departamentos, servicios, secciones. Esas son quizás las denominaciones dependiendo del orden jerárquico. Generalmente en el nivel superior se les llama directores, rangos inferiores subdirectores y rangos inferiores departamento, y por debajo del departamento los servicios, y pueden haber secciones. Ese departamento es una división donde se define la organización, quién es el jefe de ese departamento, que generalmente, por lo menos en el departamento de nutrición, lo correcto es que el jefe del departamento de nutrición sea un licenciado en nutrición. Y en el departamento médico, por lo menos en un hospital, lo correcto es que el jefe del departamento sea un médico. Y así, por lo menos en el área de farmacia, lo correcto es que sea un licenciado en farmacia. Entonces allí, en cada uno de esos departamentos, hay un jefe que coordina las diferentes áreas que están adscritas. Y en los servicios también hay jefes. Por lo menos en nutrición, servicio de nutrición normal tiene el jefe del servicio de nutrición normal. Y así, dependiendo de la complejidad de la organización de ese sistema, de esa organización de salud. Y como les dije, en algunas organizaciones el término, por supuesto, puede variar. En las organizaciones privadas el término de departamento puede variar igual que de dirección. Muchas veces se usa el término gerencia, unidades, y lo importante es que cada una de esas terminologías se refiere a un eslabón dentro de esta cadena de mando, donde, como les dije, la línea vertical representa la autoridad y la línea horizontal representa las diferentes áreas, y los niveles que vemos aquí tienen el mismo nivel de autoridad a nivel horizontal. Se interrelacionan, se comunican para lograr el objetivo, pero cada uno en su línea de autoridad, en su área especializada, dirigen cada departamento. El servicio está adscrito al departamento, como les dije, y es esa unidad ejecutiva intermedia. Siempre depende, en este caso, los modelos asistenciales hospitalarios públicos dependen de el departamento. Y son los que se abocan directamente a hacer lo que es la producción. Y ahora vamos a ver un ejemplo en el caso del departamento de nutrición hospitalario. Los niveles de autoridad son precisamente, van desde el nivel superior y van disminuyendo. Este nivel inferior tiene el menor nivel de autoridad en comparación con el superior, y ellos rinden, precisamente la responsabilidad se rinde desde el nivel inferior hacia arriba. Es decir, el jefe de departamento le rinde cuenta a la dirección del hospital, el jefe del servicio le rinde cuenta de las responsabilidades asignadas al departamento, al jefe del departamento. De esa manera funcionan la estructura organizacional en las empresas. Aquí tenemos el ejemplo del organigrama del hospital universitario, que ustedes lo van a conocer en su práctica, algunos, los que se han asignado a ese hospital, y vemos cómo está el consejo directivo, está la presidencia o dirección. Fíjense que se usa el término presidencia o dirección, o sea, quién preside o quién dirige. Y fíjense que hay también áreas como las relaciones interinstitucionales, está la consultoría jurídica, es decir, cómo está organizado dependiendo de las áreas. Por lo menos ellos tienen un área que se encarga de la parte legal y tienen una consultoría jurídica, comité técnico que tiene que ver con lo asistencial. Y fíjense que debajo, dentro de las líneas de autoridades, está una subdirección que es gestión clínica, y debajo de esa subdirección están los diferentes departamentos que tienen que ver con medicina y tienen que ver con las áreas también que en paralelo dan servicio a los pacientes del hospital. Y aquí, entre todas estas áreas, está precisamente nutrición y dietética, que ¿cuál es el servicio que brinda? La alimentación a los pacientes. Y así están los diferentes
áreas o departamentos, y por debajo de este departamento de nutrición están los servicios, como lo vieron, nutrición normal, lo vamos a ver ahora, los diferentes servicios que presta este departamento al hospital. Este es un ejemplo de esta estructura organizacional. La estructura organizacional varía. Eso depende de la complejidad, de las responsabilidades, de las actividades. Por eso es que hay que definir cuáles son las actividades y dependiendo de esas actividades es que se define la estructura organizacional. Hay estructuras de tramos estrechos que se asocian con muchos niveles. Fíjense, hay más niveles a nivel de jerárquico. Aquí hay un nivel que puede ser director, subdirector, jefes de departamento, jefes de servicio. Esos son niveles jerárquicos, como lo vimos ahora en el ejemplo del hospital universitario. Y hay, cuando son tramos amplios, que hay menos niveles jerárquicos y más niveles homólogos, es decir, que están al mismo nivel. Por ejemplo, el jefe del departamento de nutrición, por darles un ejemplo, está al mismo nivel que el jefe del departamento médico, está al mismo nivel que el jefe del departamento de farmacia, es decir, tienen el mismo nivel a nivel de jerárquico, de jerarquía, pero tienen áreas diferentes. Cada uno se ocupa de su área y de su especialidad. Vamos a ver algunas ventajas y desventajas según sean tramos estrechos, como este ejemplo, o tramos amplios, como lo vemos en este caso. Cuando vemos los tramos estrechos, la ventaja es que hay una supervisión estrecha. ¿Qué quiere decir? Que si el nivel superior jerárquico, en vez de tener, por ejemplo, 6 direcciones o 6 departamentos que supervisar, aquí tiene 3 nada más. Y a su vez, cada departamento o área tiene, por lo menos este, tiene 2, cada uno tiene 2, y a su vez este también tiene 2. Y quizás por tener menos control, más amplio el control del número de departamentos o secciones a supervisar, hay un control más estricto. Y la comunicación es más rápida, más inmediata entre cada directivo y sus subalternos. En las desventajas tenemos es que los superiores tienen que involucrarse más en el trabajo de los subordinados porque son menos subordinados. Y otra desventaja es que hay muchos niveles de administración, es decir, aquí hay un jefe, aquí hay otro jefe, aquí hay otro jefe, es decir, hay un nivel jerárquico más amplio, muchos jefes. Y hay una distancia excesiva entre el nivel inferior y el último nivel jerárquico. Entonces, al momento que se presenta un problema en el nivel inferior jerárquico, tiene que planteárselo a su superior inmediato, y si el problema no tiene capacidad de resolución porque tiene que tomar decisiones con la autorización de su jefe inmediato, tiene que presentárselo al otro jefe y este a su vez al otro jefe para que se tome una decisión. Y eso enlentece, eso es lo que se llama cuello de botella, que mientras van pasando las solicitudes de autorización de alguna decisión, entonces se tarda, el proceso es lento. Y esta es una de las desventajas de este tipo de organizaciones que tienen muchos niveles jerárquicos. Ahora, cuando hay tramos amplios, entonces un directivo que tenga muchos niveles subordinados a él y que tiene que coordinar, tiene obligatoriamente que forzar o delegar. Aunque delegar es un arte dentro de la administración. Las personas tienen que delegar funciones claras y específicas porque de lo contrario, precisamente la idea de organizar es delegar funciones. Pero mientras más tramos amplios tengas, más delegados, más subordinados, mayor necesidad de delegar. Y por lo tanto, al delegar tienes que tener políticas claras. Es decir, que las personas que se escogen, y por eso dice que los subordinados deben elegirse cuidadosamente, las personas que están en cada área tienen que saber hacer su trabajo. Y por eso yo les hablaba, en el departamento médico tiene que haber un médico, tiene que saber su trabajo, y si es departamento de nutrición tiene que ser un nutricionista para que conozca de qué trata el trabajo. Eso es lo correcto dentro de cualquier organización, sean amplios o sean tramos estrechos, siempre es importante que el que sea asignado como jefe en una determinada área sea especialista en esa área.
Dentro de las desventajas es que esto tiende a que los niveles superiores se sobrecarguen, es decir, siempre va a haber un cuello de botella. Realmente la sobrecarga viene por falta de decisión oportuna a nivel de los niveles jerárquicos. Por lo menos aquí, este departamento que ven, que tiene otros niveles jerárquicos que son amplios, por lo menos aquí, en el anterior, cada uno de los departamentos tenía una responsabilidad con diferentes niveles. Aquí, un solo departamento tiene tramos amplios de responsabilidad y por lo tanto tiene que delegar responsabilidad. Por darles un ejemplo, el Instituto Nacional de Nutrición, y eso tiene que ver con las organizaciones nacionales, regionales, transnacionales, mientras más responsabilidad, más necesidad hay de delegar. Y por ejemplo, cuando hay organizaciones nacionales, el nivel central tiene una oficina específica que delega funciones en cada entidad del país. Y en cada entidad del país hay una organización pequeña que le rinde cuentas a ese directivo central. Y a su vez, él se comunica con sus homólogos para hacer cualquier necesidad que tenga que ver con finanzas, departamentos de control legal, es decir, dependiendo de los departamentos. Entonces esto a veces hace un poco engorroso porque se hace un cuello de botella mientras se decide aquí recibiendo información de todos estos subordinados. Eso es una desventaja. Sin embargo, hay que tener claro que todo depende de la complejidad de la organización y por eso se habló al principio de sistematizar. O sea, yo tengo que ver qué es lo que más se ajusta al tipo de organización y si funciona, pues así queda definida esa organización. Por supuesto, hay lo que se llama reorganización y por eso esas estructuras tienen que ser dinámicas y cambiantes. Si yo veo que no funciona ese diseño, pues se hace una reorganización y se rediseña esa estructura organizacional. Un detalle importante es que mientras más niveles tenga jerárquicos una organización, que hablamos de los tramos estrechos, aunque realmente todo depende de la complejidad de la organización, mientras más niveles, más costos. ¿Por qué? Porque cada persona que ocupa un cargo de jefatura, de dirección, sea director, subdirector, jefe de departamento, jefe de servicio, ganan o deberían ganar más que sus subalternos. Entonces, mientras más niveles jerárquicos, más costoso para la organización porque tiene que pagar cargos de directivos y jefes. Entonces, allí otra debilidad es que hay mayor dificultad para comunicar los objetivos y planes porque hay muchos niveles jerárquicos y es el cuello de botella del que hablábamos. Y a mayor número de niveles, hay mayor dificultad para la planificación y por lo tanto la alta gerencia, los que están en niveles jerárquicos superiores, tienen que establecer líneas, estrategias generales y cada área operativa hace sus planes operativos para poder funcionar adecuadamente. Y esto es lo que se llama un enfoque situacional, es decir, que el principio del tramo de administración, es decir, cada departamento, cada área, cada dirección y subdirección que debe limitar el número de subordinados y debe hacer sus planes, enfocarse en base a sus funciones y en base a los factores para los cuales está creado para que realmente funcione y dé respuesta como subsistema dentro del sistema y dentro de la estructura organizacional. En general, las organizaciones, tipos de organizaciones, tenemos las organizaciones, lo que hemos visto, aunque sea de tramos estrechos o amplios, son organizaciones que son piramidales, es decir, que tienen un nivel jerárquico superior y los niveles inferiores. Mientras más tramos estrechos, más niveles inferiores. Si son tramos amplios, la pirámide se extiende, pero igual siempre hay un nivel jerárquico superior, niveles subdirectivos y los niveles operativos. Y esto es lo que utiliza la gerencia tradicional. La mayoría de las organizaciones que ustedes van a encontrar tienen este tipo de organización piramidal, con un directivo principal
que hoy día en términos de mercadeo se le conoce como el CEO, que es el directivo principal de la organización, y los niveles inferiores. Dentro de las organizaciones planas, que es el otro tipo y que lo vimos por supuesto, hay el nivel superior y menos niveles jerárquicos. Y hoy día, y ya tiene unos cuantos años el término, está el CIS gerencial, que son las organizaciones circulares, que es muy parecido a la plana, y generalmente para este tipo de organización definitivamente no se puede aplicar a una organización de gran complejidad que requiere muchos tramos de coordinación, tramos jerárquicos, aunque se pueden eliminar muchos tramos que en la sistematización se considere que es innecesario. El llegar a una organización circular donde haya solamente un gerente y los demás sean los que realizan las tareas según sus especialidades, realmente son organizaciones pequeñas tipo asesores, tipo especialistas en determinadas áreas, pero que definitivamente para organizaciones grandes y complejas, esta organización, aunque es una de las que se recomienda aparentemente por menor complejidad, realmente a lo mejor lo que no está es enfocada a la ilustración y el diseño de todas las áreas que se necesitan. Entonces esto puede aplicar para organizaciones más pequeñas, pero no puede ser como algunos lo catalogan la panacea de solución al tipo de organizaciones, y de hecho ustedes se lo van a encontrar en la web, en la actividad que tienen asignada de los diferentes organigramas. Casi todos responden a este tipo de organización piramidal. Este ejemplo que tenemos aquí de un organigrama de un hospital, anteriormente vimos el organigrama del hospital universitario. Este es un esquema de otro hospital de Caracas que ha efectuado ya muchos cambios, pero se los tengo aquí como un ejemplo de un tipo de administración de servicio de alimentación. Normalmente, actualmente, la mayoría de los hospitales públicos del país trabajan con un servicio de alimentación por administración directa, es decir, se compran los insumos, se suministran los insumos y se produce la comida directamente en el hospital con el personal y la compra realizada por el hospital, igual que ocurre por ejemplo en el comedor universitario. Pero hubo una época, y de hecho ocurre en instituciones privadas como las clínicas, que el servicio de nutrición, fíjense que aquí tenemos, como lo vimos anteriormente, está la dirección del hospital, está el departamento de nutrición, ahí no estoy especificando los demás departamentos porque quiero enfocarme al departamento de nutrición, pero los otros departamentos que estén en paralelo tienen el mismo rango de autoridad y cada uno se ocupa de sus funciones. En el caso del departamento de nutrición, entonces este tiene diferentes áreas, como por ejemplo nutrición normal, dietética clínica de adultos, que atiende a los pacientes que van a medicina, cirugía y obstetricia, dietética clínica infantil, que atiende a los pacientes que van a pediatría, los de fórmula láctea, y otros hospitales tienen banco de leche humana. Este no tiene, pero si lo tiene, muchas veces no está escrito al departamento de nutrición, sino que está escrito a neonatología por el tipo de servicio. Cuando vean la clase de banco de leche humana, entonces ampliarán ese tema. Y en este caso hospital tiene la parte de atención ambulatoria y docencia e investigación, porque no todos los hospitales tienen actividad docente. Este lo tiene al igual que el hospital universitario. Y en el caso específico de la producción de comida, que es el servicio de alimentación, cuando no lo realizan en administración directa, sino que se subcontrata a una empresa, se llama administración indirecta. Y está entonces el tema de outsourcing, que es una estrategia gerencial, que es la subcontratación, donde se entrega a un tercero, en este caso una empresa especialista en el manejo de servicios de alimentación, para que produzca la comida. En este caso se le paga a esta empresa para que produzca la comida, lo coordina directamente con el servicio de nutrición para que esa comida llegue a los pacientes de las diferentes áreas del hospital. Y fíjense que aquí hay una línea recta, pero la línea que está con el departamento es segmentada
porque no tienen los mismos niveles en cuanto a no hay una línea de mando, sino una línea de coordinación. Es homólogo en el sentido que esta produce, esta organiza, coordina y supervisa, pero desde el punto de vista del contrato lo hace o bien sea desde la dirección del hospital o incluso en el servicio público se hace desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Es decir, los contratos se hacen en los altos niveles de jerarquía y la empresa presta un servicio en coordinación técnica con el servicio de nutrición. Eso lo van a encontrar también en las clínicas, donde, por ejemplo, la Clínica Santiago de León tiene dos empresas. Una que trabaja en esta parte, en la parte del departamento de nutrición, que ellos lo que hacen es precisamente coordinar toda esa parte de el suministro de alimentación en la clínica, pero hay otra empresa que hace la producción de comida. Pero en las clínicas puede ser la figura de subcontratación de una empresa o puede ser la figura de socios que compran acciones y son socios corporativos dentro de lo que son las figuras de las clínicas como empresas privadas. Entonces son figuras legales distintas. Pero en cuanto a la parte operativa, el funcionamiento, en los servicios de nutrición, ustedes se van a encontrar que los departamentos, en cuanto a producción de comida, pueden tener una administración directa cuando ellos producen su comida con su personal y hacen las compras. Indirecta cuando se subcontrata una empresa para que realice la comida. Y cierro con este pensamiento de Cristina Barrientos que dice: no vayas detrás de mí, tal vez yo no sepa liderar. No vayas delante, tal vez yo no quiera seguirte. Ve a mi lado para poder caminar juntos. Definitivamente, dentro del proceso organizacional de una empresa, se necesita caminar en conjunto. ¿Para qué? Para lograr los objetivos de la organización. Tiene que tenerse esa visión de trabajo en equipo y por eso se habla del enfoque sistémico, porque aunque haya funciones diferentes en una especialidad, en un servicio de alimentación, tenemos las funciones financieras, las funciones operativas o de producción, las funciones de seguridad, cada uno es un subsistema, pero tienen que caminar en equipo y en conjunto para lograr el fin último de la empresa, que es el suministro de una alimentación, bien sea a pacientes, a usuarios, a clientes, dependiendo de ese servicio. Así que dentro de lo que es esta fase, dentro del proceso administrativo, que es la fase de organizar y lograr hacer una estructura organizacional de la empresa, la visión sistémica y el trabajo en equipo son fundamentales para que la gente no se vea como que es parte de una parcela en la organización, sino que es parte de un sistema que requiere trabajar en conjunto para lograr los fines de la organización. Con esto cerramos este tema y estarán teniendo un aprendizaje ya más práctico cuando visualicen las diferentes estructuras organizacionales que van a encontrar en la web y tienen en el aula virtual la actividad asignada para revisar estructuras organizacionales y que ustedes puedan analizar los principios administrativos que ustedes consideran que se cumplen, si hay unidad de mando, unidad de dirección, si hay centralización, si no hay, en base a las definiciones y qué funciones de la empresa se visualizan en esa estructura. ¿Dónde visualizan las funciones financieras? ¿En qué parte del organigrama ustedes visualizan las funciones de producción? Y así ustedes van organizando sus ideas y plasmadas en base al organigrama que ustedes seleccionen para que entren en esa tarea y les permita pasearse por este tema de organizaciones y basado también en las funciones del proceso administrativo y los principios administrativos que están directamente relacionados a lo que sería una estructura organizacional.